El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Invito a buscar en sus Biblias, si tiene una Biblia allí a la mano, si no, entonces escuche el pasaje bíblico en el cual vamos a basar la disertación de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el aborto, las implicaciones espirituales del aborto para la familia. Las implicaciones espirituales del aborto para la familia. Vamos a tener como base un pasaje que está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, verso 35. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios, profeta Jeremías, verso 32, 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, eterno Dios, que los corazones sean muy sensibles a tu voz, que podamos ser sensibles y obedientes a lo que enseña tu palabra. Señor, incluso aquel que está contra tu palabra, que pueda ser tocado por medio de tu Espíritu Santo y convencido de que tú tienes toda la razón, de que tú tienes el camino, la respuesta, la solución a cualquier situación difícil que estén viviendo. Ayúdanos, oh Dios, a hablar sobre este tema con autoridad y con claridad. Gracias te damos, Rey Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. En este tiempo, hablar del aborto, en algunos lugares, es censurado, porque el aborto no se está mirando en ciertos sectores del mundo como un problema social, como un atentado contra la vida, como un pecado, que lo que realmente es eso, un pecado. Pero lo están viendo de otra forma. En las clínicas donde se practica el aborto, como debe llamarse, en estas clínicas se le llama el problema. Llega la mujer en estado de embarazo, generalmente comenzando, y se le habla del problema, el estorbo, el impasse, no teniendo en cuenta que lo que está teniéndose allí es una criatura, un bebé en formación, una persona en formación. Entonces, en algunos lugares se censura el tema porque hay una disposición de parte de muchos gobiernos a aprobar esta matanza, esta práctica sistemática de eliminar la descendencia. En algunos círculos es para frenar la población de la tierra. Mire usted que el Señor le ordena primero a Adán y después a Noé, después del diluvio, que la tierra debe ser poblada. Pero hay un grupo de personas que están diciendo y enseñando mediante campañas que no es necesario poblar la tierra, incluso que hay demasiada gente. Aunque está comprobado que la cantidad de gente que hay en el planeta no logra llenar ni siquiera la extensión de tierra de un país como México, por ejemplo. Toda la cantidad de personas que hay en el mundo cabrían en un espacio como el de la extensión de tierra que tiene la nación mexicana. Esto por dar un ejemplo.
Pero hay personas que piensan que la tierra que hay no alcanza. Todo esto porque la riqueza del planeta está mal distribuida. Y ese es un tema para otra ocasión. Centrémonos entonces en lo que es el aborto, lo que significa y sus implicaciones espirituales para la familia que permite dentro de su generación que se practique el aborto. Ahora, hablamos del aborto provocado, el aborto que está completamente diseñado para provocar la cesación de la gestación de una criatura en el vientre de su madre. No hablamos de los abortos accidentales, de los abortos espontáneos, que en muchas ocasiones causan dolor, porque la madre, el padre, esperanzados, ilusionados en esa nueva personita que va a ser miembro de su familia, se golpean al darse cuenta de que la madre, por cuestiones médicas o por situaciones ajenas a su voluntad, abortó. Entonces, esos no son los abortos de los que estamos hablando. Estamos hablando del aborto por el cual se paga, por el cual se hace campaña, el aborto por el cual mucha gente está dispuesta a llegar a los excesos, a la violencia, a las manifestaciones públicas, para que los gobiernos aprueben y les permitan llevar a cabo estas acciones ilegales y pecaminosas. Entonces, miremos un poquito más qué es el aborto. El aborto básicamente es la cesación, interrupción del proceso de gestación de una persona en estado de indefensión. Eso es el aborto. Interrupción del proceso de gestación de una persona en estado de indefensión. ¿Qué quiere decir eso? Hablando en términos legales, el bebé no puede defenderse. Cuando el especialista, la persona, el ginecobstetra, que bueno, debe ser una persona capacitada para esta práctica que no es correcta, cuando esta persona introduce pinzas, una especie de aspirador y otros mecanismos que tienen nombres técnicos apropiados, la persona que está gestándose es muy pequeña, es muy frágil. Incluso en videos de resonancia se observa cómo el video muestra que el bebé trata de escapar de quien está tratando de desmembrarlo. Es lastimoso, realmente, es doloroso ver esta práctica tan terrible que viene de las tinieblas. Esto no proviene de Dios y eso es lo que estamos viendo aquí. Interrupción. Podríamos decirlo de una manera más cruda. Es un asesinato. Podríamos decirlo de una forma elegante. Interrupción del proceso de gestación. Pero dígase como se diga, es terrible lo que se practica en algunos lugares con la aprobación de leyes que son antibíblicas. Además, podemos añadirle una definición más al aborto. Es el resultado de la práctica desenfrenada de la fornicación. Es el resultado de la práctica desenfrenada de la fornicación. Si una persona, hablemos de una pareja porque el aborto no es de una mujer solamente, el aborto es la práctica de una pareja. Las mujeres no se embarazan solas. Así que si una pareja, bien sea de matrimonio, bien sea de un encuentro casual, ha decidido tener relaciones íntimas y pues por cosas de la naturaleza quedan en estado de embarazo, quedan embarazados, deben tomar la decisión normal que Dios estableció desde el principio por naturaleza, por misericordia, de darle vida a la criatura, permitirle vivir. Pero la pareja decide abortar, decide interrumpir el proceso de gestación. ¿Por qué? Porque tuvieron relaciones íntimas, durmieron juntos, no previeron, actuaron desenfrenadamente y llegaron a este estado lastimero de abortar.
Escuché el testimonio de una mujer que dijo, solamente voy a mencionar así el caso, que había experimentado, se había sometido a 35 abortos en toda su vida. Era una mujer que se veía hablando como de una forma muy folclórica, muy deportiva. Me he sometido a 35 abortos y aquí estoy. Yo no le veo nada de malo. 35 personas dejaron de vivir porque ella tuvo relaciones desenfrenadas, no tuvo en cuenta, quedó embarazada y la solución fue el aborto. Ahora, 35 abortos. ¿Qué quiere decir eso? Esas fueron las ocasiones en las que ella quedó en estado de gravidez. Por lo tanto, una de las definiciones del aborto es que es el resultado de la mala práctica o la práctica desenfrenada de la fornicación. Además, el aborto es un asesinato premeditado por el cual se tiene que dar cuentas al Señor. El aborto además es un acto de cobardía y falta de afecto natural. Una de las características de los hombres del último tiempo es precisamente falta de afecto natural. El apóstol Pablo lo dice en la carta a Timoteo, donde expresa, segunda carta a Timoteo capítulo 3, donde él dice cómo es el carácter de las personas, hombres y mujeres del último tiempo, de los últimos días. Y entre las características mencionadas está la falta de afecto natural, o sea, corazones endurecidos, insensibles, aún con el cuidado de los más pequeños. Eso es el aborto. El aborto es una práctica en la que cayó también Israel. La historia de Israel nos cuenta cómo Israel fue reprendido duramente por Dios por haber caído en esta terrible práctica. En la época en la que estamos mencionando, que es la época bíblica, el pueblo de Israel no tenía los mecanismos modernos para causar a una mujer el aborto. Así que ellos tenían otras técnicas. Tomaban algunas plantas, algunas bebidas elaboradas a base de algunas hierbas que podían, en algunos casos, provocar el aborto. En caso de que las bebidas, las drogas que se hacían en ese entonces para provocar el aborto, si no funcionaban, entonces esperaban hasta el nacimiento de la criatura. Cuando ya la criatura nacía, si no era deseada, podía ser ofrecida en sacrificio a un demonio de esa época que sigue operando en el día de hoy bajo otro nombre. En ese entonces se conocía como Moloch, y Moloch tenía todo un ritual, toda una infraestructura montada para ese tiempo. Era una enorme imagen de una especie de dios que tenía cabeza de toro y los brazos extendidos con un horno en el pecho. Las personas llegaban con las criaturitas recién nacidas y las entregaban a un sacerdote de Moloch. Moloch entregaba el niño completamente desnudo, la criaturita indefensa, completamente desnuda, y la colocaba bajo el ritmo de tambores, músicas, danzas, porque era todo un culto muy parecido a lo que se hace hoy, pero ya usted entenderá en forma moderna. Toda la gente reunida, toda la gente haciendo bulla, la violencia. En ese entonces el sacerdote de Moloch recibía el niño de brazos de su padre, mientras que la madre estaba lejos. Era el padre el que tenía que entregar a la criatura. Y quiero hacer un paréntesis aquí. En muchas ocasiones se señala a la mujer porque la mujer es la que lleva al bebé en el vientre. Pero recuerde, el padre de la criatura también es tan responsable como la mujer. Y hay hombres, muchos caballeros, que no saben que sus parejas, encuentros casuales o sus propias esposas se han sometido a abortos. Y son tan responsables como ellas. Ojo con esta situación, porque la devastación espiritual de esta práctica
se va a dejar ver en algún momento, lejano o cercano. Cierro paréntesis. El sacerdote colocaba a la criaturita que empezaba a llorar porque el caldero o la paila donde era arrojado su cuerpecito estaba completamente caliente y se levantaba y era arrojado en el interior de la estatua donde habían carbones encendidos. El niño era ofrecido entonces a esta entidad espiritual que daba a entender de que devoraba el cuerpo del niño. Los gritos del bebé no se escuchaban por todos los tambores que habían, todo el jolgorio, las danzas, los instrumentos de música que estaban usando para el culto que estaban haciendo a esta entidad. Así que eran completamente ahogados. ¿Cuántos niños hasta el día de hoy han sido ofrecidos a Moloch en nombre del éxito, en nombre de la economía, en nombre de una carrera profesional, en nombre para no molestar? Eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Y la iglesia de Cristo, siempre va a estar de pie enfrente de estas instituciones en voz de protesta, porque no podemos voltear la mirada hacia otro lugar, hacia otro lado. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad, de la sana doctrina, y hay que enseñar lo que está en la palabra de Dios. A través de los años también hemos aprendido que en el Imperio Romano los hijos no deseados, o tal vez que llegaban mal formados, eran abandonados en el bosque, en las zonas del campo, tal vez expuestos a que un lobo, una fiera, los devorara. ¿Por qué? Porque ellos no los deseaban. Ahora, ya que el niño nacía y no podían abortarlo antes de que naciera, esta era la forma en la que ellos podían llevar a cabo el aborto a su manera. El diablo siempre ha querido destruir al ser humano y lo ha querido destruir desde la gestación. Desde el momento de la gestación. El diablo odia al hombre. El diablo odia a la raza humana, porque la raza humana es imagen y semejanza de Dios. Así que debemos tener presente esto y no colaborarle a las artimañas que el diablo está ideando para destruir al ser humano. Es bueno que aclaremos algo. Todos los bebés que han sido su gestación en el vientre de su madre, que han sido muertos, esos bebés, ¿dónde va el alma de un bebé? ¿A dónde va? Porque la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. El embrión es la forma más pequeña en la que un bebé comienza. Es tan pequeño que en ocasiones la mujer ni se da cuenta que está embarazada, pero ya es un ser humano. A tal punto que la misma Biblia, Salmo 139, verso 16, dice, hablando el salmista, Señor, cuando yo era un embrión en el vientre de mi madre, tus ojos me vieron. Porque él sabe que todo lo que él es se lo debe al Señor. Y habla incluso de otras cosas que vamos a mencionar ahorita, como un libro donde están escritas todas las cosas que harían parte de la vida de esta persona. Entonces, el alma de un bebé que no logró nacer, que fue desprendido de su lugar, de su cuna primaria, ¿a dónde va? Entendemos por la palabra de Dios que es completamente inocente y Dios lo recibe en su gloria. Todos estos bebés, niños, niñas que no alcanzaron a ver la luz del sol, ellos entran a la gloria del Señor, a la gloria eterna, y ellos crecen allá en el cielo, sus almas se desarrollan allá. De esto hablaremos un poquito más en otra ocasión, pero por el momento, esos millones de abortos que han sido provocados de manera planificada, esas personitas
que no lograron nacer están en el cielo en este momento. Y para todas aquellas madres que han tenido abortos espontáneos fuera de su voluntad y que añoraban conocerlos, verlos, cargarlos, sostenerlos en sus brazos, recuerden, el alma de ese bebé está en el cielo y tiene la misma edad que tiene desde el momento de su gestación. Eso quiere decir que cuando usted llegue al cielo, si usted ha creído en Jesús, si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, si usted hace parte del pueblo de Dios, si usted es parte de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, usted va a ver a esa criaturita. La va a ver ya no como algo pequeño y casi invisible, lo va a ver como una persona. Porque desde el momento de la gestación, de la concepción, esa personita tiene alma. Esa personita tiene todo su... es una persona. Entonces, ya con esta claridad, usted lo va a ver. Usted lo reconocerá. Y ¿sabe qué? Creo que él o ella también le reconocerá a usted. Porque es una forma en la que el Señor habla en la carta, en una de las cartas del apóstol Pablo, hablando acerca de la familia de Dios. Todos nos reconoceremos y estaremos con el Señor para siempre. Miremos otro aspecto con respecto aquí al aborto. Dios tiene un plan, propósito eterno para cada persona, nazca o no nazca, sea de su pueblo santo o no. El hecho de que una persona no reconozca a Jesús de Nazaret como su Señor, el hecho de que una persona no crea en Jesús de Nazaret, no quiere decir que desde un principio Dios, al permitirle nacer, no tenía un propósito específico y eterno para él. Sí lo tenía. Pero la persona se desvió acá en la tierra. Decidió hacer su voluntad y no someterse a la voluntad de Dios. Así que ese propósito, digamos, se pierde. Pero aquí la Biblia dice, en el Salmo 139, versos 13 al 16, y vamos a mirar cada parte de este Salmo para que usted vea los detalles de la creación de una persona, la formación por parte del Señor de una persona en el vientre de su madre. Dice aquí, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Puede usted ahora dimensionar la gravedad de lo que están haciendo con los abortos? ¿Puede usted dimensionar lo triste que se pone el corazón de Dios cada vez que un niño, al que Dios le ha dado el derecho de ser concebido y de nacer, se le arrebata la vida? Y todo en nombre de una carrera profesional, en nombre de a mi esposo no le gusta o no estoy preparado o preparada para tener este niño. Mis sueños personales son primero, así que tengo que deshacerme de este cuerpecito que llevo aquí para poder llevar a cabo mis sueños personales, mis propósitos personales. Esto tiene que ser revisado. Dice el verso 14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Ahora, vamos a calificar la obra de Dios. Dios hace al hombre, y Dios hace al hombre con la capacidad de poder ver la maravilla del Señor. El hombre tiene la capacidad de ver la armonía. Usted puede mirar el cuerpo humano y se va a dar cuenta de lo maravilloso que es, lo perfecto que es. No vamos a mirar en este momento el hecho de que hay cuerpos que no han nacido completos o sanos. Esto es algo que no podemos mencionar en este momento. Pensemos en la idea de Dios cuando por primera vez decide hacer el hombre. Cuando Él planifica cómo va a ser el cuerpo del hombre. ¿Y sabe qué dice aquí el Salmo? Dice, formidables y maravillosas son tus obras.
Ejemplo, usted mire su mano. Las personas que tienen la bendición de parte del Señor de tener manos. Algunas personas perdieron la mano o nacieron sin manos. Pero si usted mira su mano, la ingeniería moderna no puede igualar la maravillosa ingeniería de nuestra mano, realizada por Dios. No puede. Es maravillosa. Usted mire cada dedo diferente, mire cómo se mueve cada dedo, mire la fuerza que tiene la mano siendo tan frágil. La mano es frágil, pero tiene fuerza para sostener, cargar, agarrar objetos. Todo en su límite, claro. Pero es una ingeniería maravillosa. A eso se refiere el salmista cuando dice en el Salmo 139, 14, formidables y maravillosas son tus obras. El cuerpo humano, realmente, como Dios lo diseñó al principio, solo podemos decir, Señor, un aplauso para ti. De pie, damos un aplauso al Señor, porque formidables y maravillosas son tus obras, porque hiciste el cuerpo humano. Imagino que aquí los médicos, aquellos que están estudiando el cuerpo humano, como parte de su profesión, tienen que estar diciendo, sí Señor, el cuerpo humano es una maravilla, el cuerpo humano es una máquina asombrosa, frágil y al mismo tiempo fuerte, diseñado por Dios para vivir para siempre, diseñado para ser inmortal. Recuerde eso. El cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse. Constantemente el cuerpo se autorregenera. Pero el cuerpo tiene fecha límite por causa del pecado. Dios no hizo al hombre para morir, pero el hombre por desobedecer, el hombre fue sometido a las consecuencias del pecado, que son la muerte. Entonces, la enfermedad, el dolor, etc. Pero esa no fue la idea del Señor inicialmente. Sigue diciendo el Salmo, aquí en el verso 14. El salmista dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Así debemos estar nosotros. Y es terrible ver el testimonio de un periodista que en X país dice, hay una bebé en una caja, más o menos como el tamaño de una caja de zapatos. Alguien la dejó allí porque no quieren tener una niña, quieren tener un varón. Y como tuvieron niña, al nacer la criatura, la metieron en la caja de zapatos y la dejaron viva en un lugar para que otra persona se hiciera cargo de la niña. Porque solamente en esa época se admitía por familia un solo hijo. Así que querían varón porque les parece que el varón es más productivo y desecharon a la niña. Cuando el periodista se acerca, todos le hacen señas, ten cuidado. ¿Por qué? Porque podía ser deportado, podía ser sancionado por tratar de salvarle la vida a la niña que había sido abandonada después de nacer. Esta es una imagen que estamos viendo casi a diario, gente que tiene niños y no pudieron abortarlos, así que los tienen y los dejan, ese cuerpo maravilloso creado por Dios, ese cuerpo que nació por obra del poder de Dios, lo meten en una bolsa de basura y lo dejan en un estanque, en un lado de la calle, lo tiran en el basurero. No logro comprender, contrastar la maravilla que hace Dios y cómo Él mismo dice, miren, esto está bien hecho. Porque el Señor cuando hizo todo, dice el Señor, Él mismo calificando su obra, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Y entre todas esas buenas cosas que Dios había hecho, estaba el cuerpo de Adán y Eva, una maravilla de la ingeniería divina, de la biología que Dios había ideado en su
magnificencia. Pero alguien viene acá, tiene al bebé, lo mete en una bolsa y lo tira. Mire la noticia que salió en uno de los países acá de latinos. El muchacho se enamoró con la muchacha, trabajan en una panadería, seguramente usted vio la noticia, si está al tanto de las noticias. Son jóvenes los dos. El muchacho no le dice nada a su mamá porque él todavía vive con su mamá, igual la muchacha. Así que ella, como es primeriza, de alguna forma logró ocultar el embarazo de todos los que la observaban. Ella iba a trabajar, iba a su casa y nadie se dio cuenta. Hasta que llegó el día del parto. El día del parto, ella estaba en su trabajo y le dijo al muchacho, me siento mal, voy para el baño. En el baño dio a luz, lo llamó y le dijo, mira, ya esa cosa ya la boté, ya salió esa cosa. Y el muchacho busca una bolsa, coge esa cosa, la deposita en la bolsa y la tira en un caneco de basura en la calle. Él no contaba con que las cámaras lo estaban grabando. Así que bota la bolsa con la criaturita adentro y los vecinos, alguien escuchó los llantos del bebé pidiendo auxilio en un frío tan inclemente como ese que estaban viviendo y se dieron cuenta de que lo que el muchacho había botado era un bebé. Ya el muchacho está bajo arresto, la muchacha también está bajo arresto y es asombroso ver que la mamá del muchacho dice, no lo voy a defender. Yo no crié una bestia, que responda por sus actos. Y hasta el día de hoy la noticia nos informó que el muchacho y la muchacha están arrestados por intento de homicidio. ¡Qué noticia tan fría! ¿A dónde ha llegado la sociedad? Que dos jóvenes, en vez de tener compasión, misericordia, de pronto no estaban preparados, pero es un bebé. Tengamos respeto por la vida. ¿Cuántas personas no han hecho lo mismo? Estoy segura que usted ha visto las noticias, pero tenemos que denunciar el hecho de que eso no es correcto, de que eso es insensible. Es una muestra de afecto natural como nunca antes se ha visto. Botar algo que Dios ha hecho con tanto esmero, con tanto amor, algo tan maravilloso. Ahora, en este Salmo 139, el salmista va a hablar de sí mismo. Él lo hace como en un acto de gratitud, porque él se asombra de ver que él recibió el milagro de la vida. Él está vivo. Y él sabe que su aliento proviene del aliento de Dios. Y en ese momento sublime de admiración por lo que Dios hizo por él, él dice lo siguiente: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. En oculto, en el vientre de su madre, allá escondido, en la parte más íntima de una mujer. Dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. La tierra es una forma eufemística para referirse al vientre de su mamá. Y es cuando entonces él exclama las memorables palabras que siempre citamos. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, escuche esto, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta es la voluntad de Dios. Que los cuerpos nazcan sanos, que los cuerpos nazcan completos. Y él dice, hay un libro donde está todo el esquema de mi cuerpo. Hay un libro donde están todas las partes como fueron diseñadas por Dios. Es ese libro de planos. Es el libro donde el Señor dijo, es hijo de fulano y es hijo de fulana. Bueno, sus medidas son estas. Va a tener los ojos de tal color, la piel de tal color, el cabello así. O sea, en Dios no hay improvisaciones. No hay accidentes. No pensemos
en todas las enfermedades que el hombre alcanzó por causa de la primera desobediencia del hombre, del ser humano. No. Pensemos en el plan original que Dios hizo para crear al hombre. En ese libro donde están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas con la mano del Señor. O sea que Dios planificó. Dios hizo todo en orden. Dios pensó y dijo, lo voy a hacer semejante a mí. Palabras del Señor. Semejante a mí. Así que cuando usted mira al ser humano, usted está mirando algo semejante al Creador. No solamente quiero expresar el hecho de que la semejanza es espiritual, sino que también la semejanza es física. Jesús, el Hijo de Dios, cuando se encarnó, se hizo como uno de nosotros. ¿Y cómo era el cuerpo de Jesús? Todos sabemos que era como cualquier hombre, cabeza, cuerpo, o tronco y extremidades. Su cabello, por lo menos sabemos que tenía el cabello un poquito largo porque era nazareo. Sabemos que todo su cuerpo era sano, su cuerpo estaba completo. Entonces, si Dios hace eso, es porque realmente tenemos un concepto y es una acción real. Somos imagen de Dios, semejanza de cómo es Dios. Y no debemos destruir la semejanza de Dios en ninguna persona, ni siquiera en los más pequeños. Esto es lo que Dios quiere, que nos asombremos, pensando en un bebé, con lo pequeño que es, lo complejo que es el cuerpo humano, como Dios, dice aquí la Biblia, entretejió. La ciencia médica se dio cuenta muchísimos años después que la piel se teje en la medida en que va cicatrizando una herida o cualquier tipo de herida, la piel va tejiéndose. No se ve la mano que va tejiendo, pero sí se ve el tejido. Por eso es que se le llama al tejido de la piel, el tejido humano, porque así es como la piel se une una con otra. No es mediante un pegante externo, no. La misma piel se va tejiendo. Ya la Biblia lo decía. Y entretejido en lo más profundo. Entonces, debemos tener admiración y respeto por la concepción de un bebé. No debemos destruir aquello que Dios nos ha permitido tener. Siempre habrá solución en el Señor. De pronto, si llegó en un momento en el que no estabas preparado o preparada, Dios te va a dar la solución. Míralo como una bendición de parte del Señor. Míralo como algo que Dios permitió para que puedas deleitarte en sus maravillas. Míralo como algo que es bueno. Permítame concluir con esta advertencia que nos hace el profeta Isaías en el capítulo 28, verso 14. Lo que dice aquí la palabra de Dios: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo, gobernantes, que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Dice el verso 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ok, estas palabras que dice aquí el profeta, lleno del Espíritu Santo, están dando a entender de cómo las autoridades, los gobiernos, hacen un pacto con la muerte. ¿Qué es un pacto con la muerte? Bueno, vamos a legalizar la muerte. Vamos a legalizar la muerte de esta y esta forma. Y una de las formas más insolentes es esta, el aborto.
Es terrible que haya países donde los gobiernos, a cambio de una cantidad de dinero, hayan decidido aprobar leyes que promuevan el aborto. Esto no se promueve, entendamos, esto no se promueve porque es un problema menor, porque así vamos a solucionar la vida de las mujeres y de los hombres. No, hay más cosas que decir debajo de cuerda. Por eso es que esto es un pacto con la muerte. Hemos hecho un convenio con el Seol, y mira cómo dicen ellos: cuando pase el turbión del azote, o sea, cuando llegue la calamidad, no llegará a nosotros. Pero cuán engañados estaban estas personas. Y es el mismo pensamiento de hoy. Es el mismo pensamiento. Sin embargo, ¿qué les dice el Señor? Dice el Señor, adelantándonos aquí un poquito, dice en el verso 16, por tanto, Jehová el Señor dice aquí: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el fuego de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. El Señor aquí está hablando acerca de la piedra angular, aquella que da solución para lo que algunos consideran un problema, aquella que da solución para momentos de dificultad donde parece que no hay salida. La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Es una piedra aprobada, preciosa. No te apresures en buscar tu voluntad, espera en la voluntad del Señor. Porque si te sometes a ese pacto de muerte, entonces serás arrollado por la tormenta, por el turbión. Más bien dice el Señor, tienes que deshacer ese pacto que hiciste con la muerte, si ese es el caso de alguno que esté escuchando. Tienes que deshacer ese pacto, porque por medio de ese pacto serás arrollado. Una de las cosas que trae el pacto con la muerte, que es el aborto, mencionado aquí en Isaías, es la infertilidad, la falta de mano laboral, la falta de trabajo, la falta de empleo, la falta de ingresos. El aborto no viene solo. El aborto trae consecuencias, porque es que cuando se corta la esencia de lo que es el hombre, Dios hizo al hombre para que procreara, para que llenara la tierra. Pero si el hombre va en contra de ese mandamiento, entonces las consecuencias se tienen que ver. Algunas personas tienen, entre comillas lo digo, éxito laboral porque lograron deshacerse de una criaturita en gestación. Pero ese éxito no viene de parte de Dios. Ese éxito viene de parte de las tinieblas. Por lo tanto, las tinieblas en su momento cobrarán ese favor y te vas a ver en un problema bien serio. Así que hoy vamos a romper con todo pacto que se haya hecho con las tinieblas. Tal vez alguno está promoviéndolo. No vaya a favor de lo que algunos gobiernos están promoviendo como el aborto. Vamos a estar firmes en el Señor, creyendo que Él tiene la solución para todo. Si Él ha permitido la concepción, entonces vamos a darle vida, vamos a permitirla y vamos a dejar que la voluntad de Dios siga, fluya. Vamos a hacer esa oración. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Te rogamos en esta hora, Señor, que por tu gran misericordia nos permitas conocer mucho más de lo que tu palabra enseña acerca de este tema. Guárdanos, Señor. En este momento, Señor, bendecimos
en tu nombre, bendecimos a nuestra descendencia, hijos, nietos, bisnietos. Señor, y cortamos con todo pacto hecho con la muerte que afecte nuestra descendencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, cortamos, renunciamos, damos por terminado todo pacto con las tinieblas que hayan hecho personas antes de nosotros y que hayan afectado mi generación. Cortamos con todo pacto hecho con la muerte y declaramos y confesamos en el nombre de Cristo Jesús que en Él hay vida y nos acogemos a la vida que Él nos ha ofrecido. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad por medio de la cual nos has permitido entender lo que tu palabra dice acerca de los bebés cuando son concebidos. Gracias te damos, Rey Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.